Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Esta noche escucharemos otra entrega más de nuestra Ruleta del Terror, con 3 historias inéditas de los suscriptores de nuestra comunidad. Si como ellos, ustedes también tienen algún relato que quieran compartir con nosotros, no duden en redactarlo directamente de manera privada en nuestros sitios oficiales de Facebook e Instagram, o directamente en el correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Pero ahora sí, pasemos directamente a las historias del programa de hoy. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén. Y démosle paso a estos 3 relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. El niño. Buena noche, Dan. Mi nombre es Michelle, y escribo para compartirles una experiencia paranormal que ocurrió en mi casa, y que hasta el momento no puedo darle explicación alguna. Mi relato ocurrió hace aproximadamente 7 años, cuando estudiaba en la secundaria. En esas épocas, yo era una chica bastante introvertida, ya que después de salir de la escuela, solía pasar el mayor tiempo de la tarde leyendo libros, tumbada en mi cama, reflexionando e imaginando cada detalle de aquellas historias. Y en esa tarde lluviosa de miércoles, las cosas no fueron distintas. Al contrario, creo que esa tarde leí más de lo normal, además de que estaba sola en mi casa, lo que hacía que aquel momento fuera sumamente disfrutable para mí. Pero de pronto, aquella sensación de tranquilidad fue desapareciendo poco a poco, ya que de un momento a otro, comencé a tener la sensación de que alguien estaba observándome. Al inicio procuré no darle mayor importancia al asunto, pensando que quizá era algo que yo me estaba imaginando, pero con el paso de los minutos, la incomodidad comenzó a transformarse en miedo, porque aquella misma sensación ahora despertaba en mí una serie de escalofríos, los cuales no podía detener. Aún así, yo intenté acomodarme en mi cama, poniendo más atención en mi lectura, pero en un segundo, cuando mi curiosidad me ganó, miré de reojo al pasillo para ver si alguien estaba ahí. Y eso fue lo peor que pude haber hecho, ya que en ese instante pude ver a un niño corriendo por el pasillo. Él iba corriendo como si estuviera persiguiendo una pelota o como si estuviera jugando con alguien. Debo decir que la primera impresión fue bastante perturbadora, porque aquel niño era tan real que llegué a pensar que quizá era algún vecino que se había metido a la casa, pero esa teoría desapareció cuando vi al niño correr de regreso, de la misma manera en que lo había hecho la primera ocasión, solo que esta vez sí lo alcancé a ver con más detalle, y ni su apariencia ni su vestimenta se asemejaban a ningún niño que yo conociera. Aquel pequeño tenía 2 o 3 años de edad, con tez blanca, regordete y con apariencia extranjera. Estaba vestido de forma extraña, con una vieja manta blanca a manera de camisa, un pantaloncito guinda de lo que parecía ser mezclilla y una pequeña boina en su cabeza. Al darme cuenta de todos esos detalles, comencé a temblar del miedo y mi cuerpo empezó a ponerse cada vez más frío, porque yo sabía que estaba sola en la casa y que aquel niño no era ninguno de mis hermanos. Más bien, era como si hubiera salido de una de esas películas ambientadas en el pasado. Después de eso, no sé si el niño sintió miedo, pero escuché claramente cómo corrió por toda la casa, como si estuviera huyendo de alguien. Y de pronto, su presencia desapareció, dejando la casa en total silencio. Y lo único que quedaba de aquel momento era el golpeteo de las gotas de lluvia de aquella tarde. Hasta el momento, no sé bien qué pasó. A veces creo que pudo haber sido el alma de algún niño que falleció en el pasado, y otras, que quizá pudo ser algún tipo de conexión entre distintas realidades, donde yo me asusté cuando vi al niño, y él se asustó cuando me vio a mí. Las luces de la casa de la abuela.
Buenas noches, Dan. Mi nombre es José Ramón Roldán. Ya te he escrito un par de historias anteriormente, pero hoy quise compartirles un par de experiencias distintas. Espero te gusten a ti y a todos los lectores de la oscuridad. El primer relato transcurre en 1987. En aquella época, yo solía irme a pasar los fines de semana a casa de mi abuela, donde también vivía uno de sus hijos, y quien era uno de mis tíos favoritos, pues al tener solo 16 años, crecimos como un par de amigos más. Aquellos días los disfrutaba en grande, y tengo bellos recuerdos de esos fines de semana. Pero también sucedieron cosas extrañas en aquella casa, como esa noche de verano que nunca olvidaré. En esa ocasión, mi abuela estaba dormida en su recámara, con su cama enfrente del balcón, con la persiana a medio cerrar y las ventanas abiertas, para dormir fresquita, como ella decía. Sin embargo, en la madrugada, mi tío cuenta que se despertó súbitamente, después de tener una extraña pesadilla. Al principio, pensó en bajar por un vaso de agua, pero al mirar por su ventana, vio 2 esferas de luz que flotaban en el exterior y que se comportaban como si lo estuvieran mirando detenidamente. Pero al darse cuenta de que él las estaba viendo, las esferas se movieron de inmediato, para después colocarse justo enfrente del balcón de la abuela. Cuando se percató de ello, mi tío me despertó y me dijo que lo acompañara rápidamente a la recámara de nuestra abuela. En ese momento, yo no sabía qué había pasado mientras dormía. Solo recuerdo que estaba muy preocupado y asustado por ver aquellos ojos de miedo en mi tío. Cuando llegamos, la abuela ya había despertado y estaba totalmente paralizada del miedo, viendo a aquellas 2 esferas de luz, quienes iluminaban todo su cuarto con su resplandor. Cuando las vi, también comencé a temblar del miedo, dudando si lo que estaba viendo era la realidad o era una horrible pesadilla. Mi tío y yo nos acercamos a la abuela para abrazarla, mientras le gritábamos para que regresara en sí, desesperados y llorando desconsoladamente. Las luces, como si reaccionaran de alguna manera a nuestro miedo, se alejaron del balcón y se pasaron a colocar justo encima del jardín, donde comenzaron a emitir una luz blanca tan luminosa que no nos dejaba vernos entre nosotros. Entre aquel horrible destello, solo alcancé a ver de manera difusa la sombra de mi abuela, quien tomó el valor necesario para levantarse y cerrar las ventanas, haciendo que la molesta luz desapareciera de la habitación. Como pudo, la abuela nos tomó a los 2 para llevarnos a la sala, y cuando estuvimos ahí, pasamos un par de horas rezando para intentar calmarnos después de aquella aterradora experiencia. Mi segundo relato ocurrió varios años después, cuando la salud de la abuela se deterioró por el tiempo. También era una noche de verano, y también sucedió durante la madrugada. En aquella ocasión, yo estaba cuidándola junto a una de mis tías. Mi abuela estaba dormida, recuperándose de una enfermedad. Yo estaba en una cama, con mi celular, y mi tía estaba en otra, leyendo un libro. Ambos estábamos distrayéndonos un rato, cuando de pronto sentí un fuerte flachazo en los ojos. La sensación la recuerdo de manera similar a cuando un médico te revisa la vista con su diminuta lámpara. Yo me tallé los ojos para intentar recuperarme, y cuando pude fijar un poco la vista, vi una pequeña esfera de luz, con una apariencia similar a las que vi cuando era niño, solo que en esta ocasión era más pequeña, y estaba flotando dentro de la habitación de la abuela, haciendo movimientos circulares como si intentara llamar nuestra atención. Cuando reaccioné después de la impresión, me di cuenta que mi tía estaba totalmente aterrada, al grado que no podía hablar ni gritar del miedo.
Yo no sabía qué hacer, porque tampoco quería hacer ruido para despertar a la abuela, ya que si lo hacía, podía sufrir alguna afectación cuando viera a aquella esfera en su habitación. Pero en esta ocasión no pude pensar mucho en qué hacer, porque después de un par de minutos, la esfera volvió a emitir un resplandor parecido al de la vez anterior, solo que en esta ocasión desapareció de forma automática al momento de emitirlo. Mi tía tardó bastantes minutos en reponerse y en poder decir una sola palabra. Estaba totalmente impactada por lo que había visto. Al día siguiente, le conté a mi tía lo que había vivido varios años atrás en esa misma casa, y los dos llegamos a la conclusión de que posiblemente se trataba de un tipo de ovnis, quienes por algún motivo tenían un extraño interés en nuestra abuela. Lectores de la oscuridad, ¿siguen ahí? Espero que sí, y espero que sigan acompañándonos en donde quiera que estén, disfrutando de estas interesantes historias. Pero ahora sí, pasemos al relato final de la noche, el cual nos demuestra que nunca estamos a salvo en los momentos donde reina la oscuridad. El demonio de mi habitación. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Paulina y me considero una de tus más grandes fans, ya que llegué a tu canal cuando tenía solo 20 seguidores en Facebook. Y ahora me siento muy feliz de que hayas crecido tanto. En verdad, te lo mereces. Pero ahora sí, pasando a temas no tan felices. Te escribo porque quiero compartir una experiencia que tuve hace muchos años y de la cual no tenía recuerdo alguno. Quizá mi cerebro la bloqueó, pero recordé todo lo sucedido después de escuchar un relato del canal. No sé a qué se deba, pero por algún motivo siento que tengo un tipo de obligación de contártelo a ti y a todos los lectores de la oscuridad. Mi experiencia ocurrió cuando era pequeña. No tenía más de 5 años de edad. Esa vez, recuerdo que estaba en cama por alguna enfermedad viral, quizá varicela. No tengo claro qué era, solo recuerdo que tenía mucha fiebre y que me costaba trabajo comer mis alimentos. Cuando intento visualizar ese momento para recordar a más detalle, lo veo todo gris y triste, y solo vienen a mi mente imágenes de mis padres y de mi abuela, quienes hacían de todo para intentar controlar la calentura. Sin embargo, lo que sí tengo claro es lo que sucedió aquella noche. Esa vez, yo estaba muy cansada, pero no podía dormir, y por algún motivo tenía mucho miedo, y le decía a mi mamá que no quería que apagara la luz de mi recámara. Mi madre me dijo que tenía que apagarla para que yo pudiera dormir, y me llevó una lamparita de una virgen para que me iluminara en la oscuridad. La lamparita era demasiado pequeña, por lo que solo emitía muy poca luz, pero en ese momento era suficiente para que yo me sintiera tranquila. Cuando mi madre se despidió de mí, yo intenté dormir, pero no podía hacerlo. Tenía una fuerte sensación de miedo, una sensación que hasta este momento no he vuelto a experimentar. Aún así, yo hacía todo lo posible por dormir, apretando mis ojos y pensando en cosas relajantes. Pero al no lograrlo, abrí ligeramente mis ojos, y fue en ese momento cuando vi al ser más horrible que he visto en toda mi vida. Era totalmente negro, muy alto, y tenía la cabeza parecida a la de un animal, además de que aparentaba ser bastante fuerte y tosco. Aquel horrible demonio estaba sentado justo en la silla que estaba enfrente de mí, donde mi mamá solía dejar la ropa. De primera impresión, me dio mucho miedo, por lo que volví a cerrar los ojos, pensando que quizá había sido solo un efecto visual de la ropa y la oscuridad, o que posiblemente estaba teniendo alucinaciones. Pero cuando me armé de valor y los abrí nuevamente, aquel demonio seguía ahí. Estaba sentado,
con las piernas abiertas, y me miraba fijamente, como si estuviera esperando el momento ideal para atacarme. En ese momento, yo no pude gritar. Solo estaba temblando y llorando del miedo. Pero entre la crisis, recordé la lamparita, por lo que puse toda mi atención ahí, rezándole a la Virgen para que me protegiera. Pero justo ahí fue cuando ocurrió lo peor. La lámpara estaba conectada en un enchufe, justo a un lado de la silla donde estaba sentado el demonio, por lo que pudo percatarse rápidamente que yo la estaba mirando. Al notarlo, volteó su mirada hacia la lámpara y con una expresión de burla, la desconectó y comenzó a jugar con ella. Lo hacía como haciéndome saber que aquel símbolo no era nada para él. Después de eso, no recuerdo nada más. Mi madre dice que pudo escuchar mis quejidos hasta el otro cuarto y que cuando llegó, yo estaba hirviendo en fiebre y manoteando como si intentara evitar que algo o alguien me tocara. Hasta ese punto, yo creí que aquello había sido una simple alucinación, pero al día siguiente, cuando me comencé a recuperar un poco más, mi madre me preguntó por qué había desconectado la lámpara y por qué la había roto en la noche anterior. Yo le dije que no había sido yo, intentando contarle todo lo que había pasado, pero ella no me creyó. En la actualidad, estoy segura que lo que vi fue totalmente real, porque recordé que durante esa enfermedad yo no me podía levantar de la cama por mí misma. Mis padres tenían que ayudarme para poder desplazarme de un lado a otro, por lo que era imposible que yo hubiera roto aquella lamparita. Además de que al recordar la experiencia y a aquel horrible demonio, siento un escalofrío que recorre todo mi cuerpo y mi instinto me hace saber que todo fue verdad. Gracias por escuchar estos 3 relatos, lectores de la oscuridad. ¿Les gustaron las historias de esta noche? A mí me encantaron, porque pese a ser de distintos temas, todas tienen ese halo de misterio que te deja pensando en que definitivamente pudieron ser reales. Pero ustedes cuéntenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y recuerden, si quieren apoyar el proyecto, la mejor forma de hacerlo es dándole like a este video, compartiéndolo con alguien más y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Y como es tradición en el canal, en esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video compartiendo un emoji o un GIF de un ovni o nave voladora. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por último, quiero aprovechar para enviarles saludos a algunos lectores de la oscuridad que se han suscrito recientemente al canal de YouTube, como Kurumi Tamichimiro, La Nati, Eduardo Alvarado, Fernanda Moreno, Dionisio Castillo, Brenda Ramírez, Mari Valdés y José Luis Martínez. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y ya saben, si quieren saludos como ellos, solo apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube y haciéndomelo saber en los comentarios. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.